Salieron muy bien. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias. ¿Dónde tuvimos nuestra lectura? Job, capítulo 8. Tuve un asunto esta mañana, 28. Tuve un asunto esta mañana. Estábamos a punto de desayunar y me recordé, es la semana de misiones. Y yo ya había preparado Job. Entonces, no les voy a traer un mensaje de misiones esta mañana, en la tarde sí. Entonces les pido por favor que abran sus Biblias en Job capítulo 28. Vamos a hablar de el asunto de la sabiduría, gracias hermano, la sabiduría. Si ustedes recuerdan, los discursos de los amigos de Job culminaron en el capítulo 25, ese fue el último. Y Job comienza a hablarles en el capítulo 26, 27 y ahora en el 28 sigue él hablando acerca de, instruyéndolos a ellos. Una cosa muy interesante es que si ustedes recuerdan a lo largo de todo nuestro estudio de Job, los amigos de Job se creen muy sabios, y ellos vez tras vez han querido derramar su sabiduría sobre Job y explicarle a Job que él está mal y que ellos están en lo correcto. Entonces ellos derraman su sabiduría sobre Job una y otra vez, pero Job los refuta una y otra vez, mostrando que su sabiduría en realidad no es buena, porque su teología es incorrecta. Entonces no hay sabiduría. Entonces esta sección del capítulo 28 está escrita a manera de poema, muy poético, en su idioma original. Ahora, una de las cosas es que aquí la pregunta es la siguiente. Vamos a ver el versículo 12 y luego el versículo 20. Dice el versículo 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y en el versículo 20 lo volvemos a ver. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Entonces los amigos de Job han estado derramando su gran inteligencia y sabiduría sobre él, y él les está diciendo, no, en realidad ustedes no son sabios. Ustedes tienen conocimiento de ciertas cosas bíblicas, ustedes tienen ciertos conocimientos de algunas cosas, pero no hay sabiduría, no existe sabiduría en ustedes. Es lo que Job les está tratando de decir. Ellos no son la fuente de la sabiduría, la fuente de la sabiduría es Dios mismo. Entonces, en esta sección, pues, él está hablándole a sus amigos, diciéndoles, en realidad, ustedes no son sabios. Tendrán inteligencia y algo de conocimiento de ciertas cosas, pero no hay como tal sabiduría. Hay muchas definiciones de la palabra sabiduría, muchas. Ustedes pueden agarrar 5 diccionarios y los 5 diccionarios o 10, todos van a tener su definición de sabiduría y algunas son similares, pero la realidad es esta. A mí me gusta mucho la definición de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon definió que la sabiduría es el uso correcto de la inteligencia. Así lo definió. ¿Qué es sabiduría? Según Charles Spurgeon, el uso correcto de la inteligencia o el uso correcto del conocimiento. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Job les está tratando de decir a sus cuates. Sí, ustedes tienen inteligencia, sí. Ustedes tienen cierto conocimiento, en efecto, sí. Pero no tienen sabiduría. Confunden la inteligencia y el conocimiento con la sabiduría. No es lo mismo. La sabiduría es el uso correcto de dicho conocimiento o inteligencia adquirida por Dios, obviamente. Entonces él les está diciendo, sí tienen conocimiento, pero no hay buen uso de ello. Y la realidad es que hay muchas personas así alrededor de nuestro planeta. Mucha gente que tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento de un sinfín de temas, pero no hay sabiduría. Algunos de nosotros posiblemente, incluso aunque no es lo mismo, pero algunos lo llamarían sentido común.
Sí, hay muchas personas con mucha academia, con mucho conocimiento, pero no saben cómo emplearlo porque no tienen sentido común. No hay inteligencia, no hay sabiduría para poder llevarlo a cabo. Y este es el punto. Este capítulo vamos a ver también ahorita que habla acerca de un tema muy en particular que es muy interesante. El tema es la industria humana, específicamente la metalurgia y la minería. ¿Okay? Entonces, en este capítulo 28, Job pone como ejemplo la metalurgia y la minería para llevar a cabo, o como ilustración, para mostrar este asunto de la sabiduría. ¿Okay? Entonces, muy interesante el uso de Job de estas cosas. Vamos a empezar entonces, hermanos, con una oración. ¿Okay? Bueno, antes de eso, fíjense, ya me brinqué. En cuestión de la sabiduría y conocimiento, antes de empezar con la oración, fíjense, yo les dije que muchas personas tienen este asunto, tienen conocimiento, tienen cierta inteligencia, pero no hay sabiduría, es decir, no saben cómo aplicar esa inteligencia que ellos tienen, no lo usan bien. Un buen ejemplo de esto, yo les dije que muchos en el mundo, un buen ejemplo precisamente es el catolicismo. Sí. El catolicismo tiene muchas cosas que son verdaderas. El católico cree que la Biblia es la palabra de Dios y la consideran infalible. Eso es bueno. El católico cree en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, igual que nosotros. Eso es bueno. El católico cree en la encarnación de la persona de Cristo Jesús por medio de una Virgen María, la cual cumplió con escrituras y tal cual como se dijo. Y eso es bueno, nosotros también creemos en eso. El católico también cree que Cristo Jesús vino a morir por los pecados y que lo llevó a cabo, nosotros también lo creemos. El católico también entiende que 3 días después del entierro de nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó en gloria. Nosotros también lo creemos así. Entonces, el católico tiene mucha buena información, muy buena información que te lleva al conocimiento de la persona de Cristo, información fundamental que te lleva al conocimiento de la gracia. Pero aunque ellos tienen este conocimiento o esta inteligencia, el católico no tiene sabiduría porque no le da el uso correcto a esa información que ellos conocen. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas alrededor del mundo que entienden esto, y esa es la realidad. Tienen inteligencia, tienen conocimiento fundamental y buenísimo, pero no hay sabiduría, no saben cómo emplearlo. Esto es lo que Job les está diciendo. Vamos ahora sí a empezar con una oración. Señor Padre, te damos gracias porque usted es creador de todas las cosas. No solamente nos creó para darnos vida física, sino que usted, Señor, por medio de su Hijo Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz y la resurrección entre los muertos, usted nos ha traído por medio de su gracia vida eterna, vida espiritual. Nos ha reconciliado con su persona, Señor Dios Padre. Le pedimos, Señor, que en esta mañana nosotros podamos estudiar este capítulo del libro de Job y entender estas ilustraciones que Él nos da de metalurgia y minería y que podamos aplicarlo a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, quien es nuestra guía. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo y le pedimos esto. Amén. Muy bien, ahora les voy a dar el bosquejo de este. Yo he dividido el bosquejo en 3 partes, del versículo 1 al versículo 11. No se puede minar la sabiduría. No se puede minar la sabiduría. Del 1 al 4. Del 1 al 4, no se puede minar la sabiduría.
No, del 1, perdón, del 1 al... Ya me hice bolas. Del 1 al 11, perdón, del 1 al 11 no se puede minar la sabiduría. El segundo punto del bosquejo es del versículo 12 al versículo 19. No se puede comprar la sabiduría. ¿Okay? Entonces, del 1 al 11 no se puede minar la sabiduría. Del 12 al 19 no se puede comprar la sabiduría. Y del versículo 20 al 28 es: la sabiduría solo viene de Dios. ¿Okay? Entonces, la sabiduría no se mina, la sabiduría no se compra, y la sabiduría únicamente viene por Dios. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con estos primeros 4 versículos. Vamos a leer los primeros 4. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Entonces, como ustedes pueden ver en los primeros 4 versículos, ahí está hablando del hierro, ahí está hablando del cobre, ahí está hablando de la plata también en el versículo 1, y también se menciona el oro. Entonces, todas estas cosas, los minerales, las piedras preciosas, los tesoros que hay debajo de la tierra, son minados, lo comprendemos. Y la minería es muy importante y realmente es uno de los oficios más antiguos del planeta. Es uno de los más antiguos del planeta. El primer artífice de materiales metálicos, o podríamos decir el primer metalúrgico, era Tubal-Caín y sus hijos. Esto lo podemos ver hasta el principio de la Biblia, Génesis capítulo 4. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, nosotros podemos ver mención acerca de Tubal-Caín y sus hijos, siendo ellos metalúrgicos, siendo personas que minaban y escarbaban la tierra para obtener sus riquezas. Vamos a verlo, Génesis capítulo 4, versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y bueno, y si le continúan, los hijos de Tubal-Caín también fueron mineros y metalúrgicos, ¿cómo se dice? Metalúrgicos, ¿okay? Al igual que Tubal-Caín, su padre. ¿Quién fue Tubal-Caín? Uno de los hijos de Caín, ¿sí? Entonces, ellos fueron los que empezaron la minería. Entonces, uno de los oficios más viejos de la civilización. Pero fue Dios quien dio la inteligencia a Tubal-Caín, aunque Tubal-Caín no creía en Dios ni ninguno de sus hijos, siendo descendencia de Caín como tal. Ellos no tenían temor de Dios, pero Dios les dio la inteligencia de ciertas cosas y cómo llevar a cabo ciertas cosas. Yo no sé de ustedes, pero yo soy una persona lenta. Yo aprendo muy lento. Y muchas veces yo me he preguntado así como que, ¿cómo es que estas personas adquirieron la inteligencia para, voy a escarbar estas tierras y de ahí voy a sacar estas piedras rojas, y estas piedras rojas las voy a meter a la caldera, y de la caldera los voy a machacar y machacar y machacar y machacar y quitarles todas las impurezas a esa tierra y piedras rojas para de ahí poder sacar el hierro? O sea, ¿quién les dijo? ¿Quién les enseñó que ellos podían extraer ciertos minerales y llevar a cabo ciertos procesos con estos minerales y ciertas piedras, y que con eso, con el producto que ellos podían hacer collares, podían hacer aretes, podían hacer instrumentos de guerra, podrían hacer grandes cosas con esto que ellos están extrayendo y poniendo bajo proceso para ellos? ¿Quién les dio esa inteligencia? Digo, a mí nunca se me ocurriría meter a una piedra adentro de una caldera a ver qué pasa. No había nada que hacer, posiblemente se pusieron a jugar con la tierrita.
No sé, pero el asunto es de que Dios les dio la inteligencia de poder llevarlo a cabo. Pero Caín y sus hijos no eran sabios. Tenían inteligencia, tenían conocimientos de hacer ciertas cosas, pero no eran sabios porque no conocían a Dios. La sabiduría viene exclusivamente de Dios, como veremos en unos momentos. Ahora, en cuestión a las piedras preciosas, en muchos lugares de la Biblia, vamos a ver algunos, pero en muchos lugares de la Biblia se nos lleva o nos trae a la atención que las piedras preciosas se asocian con la sabiduría. Pero la sabiduría en realidad vale más que dichas piedras. Vamos a verlo, Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Versículos 1 al 10. No creo que los leamos todos, pero vamos a empezar. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Wow, hablando de la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Todo esto, este capítulo de Proverbios 2 tiene mucha aplicación y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita en Job capítulo 28. Fíjense, habla aquí del temor de Jehová. Entonces vamos a hablar de eso en unos momentos. Y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces no nada más es un conocimiento de cosas de este mundo, como la minería o la refinación del oro y la plata y de las piedras, sino es el conocimiento de la persona de Dios. Y el conocimiento de la persona de Dios te lleva al temor de Dios. Y el temor de Dios te lleva a la obediencia de Dios. Todos estos puntos vamos a verlos en unos momentos. Entonces dice, y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría. Clarísimo. Solo porque tú tienes mucha academia y tienes prepa y licenciatura y todas estas cosas, sí, tienes inteligencia. Y qué bueno que tienes esos estudios. Y si tú puedes seguir estudiando y tener un postdoctorado y más allá, ¿sabes qué? Qué bueno. Llévalo a cabo. Pero recuerda, no confundas inteligencia y academia con sabiduría. ¿Okay? Dice, y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad, etc. Entonces las piedras preciosas, el oro, la plata, siempre son comparados con la sabiduría y por lo tanto siempre son vistos como inferiores a. Vemos también en Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 15. Proverbios 3, 13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Entonces ya ven, el mineral es inferior a la sabiduría. El oro es inferior a la sabiduría. Las piedras preciosas, aunque muy hermosas, son menor que la sabiduría, son inferiores a. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría que Dios da es absolutamente precioso. El problema es que las personas gastan mucho tiempo. Fíjense, no es fácil minar. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a una mina o si por lo menos han visto un documental en la tele de minería. Es muy difícil. Y se llevan a cabo grandes cantidades de esfuerzo y de labor y de dinero en inversión para poder excavar estas piedras y estos minerales. La inversión es enorme. ¿Para qué? Para sacar los tesoros. Lamentablemente, la gente no trabaja así de arduamente para sacar los tesoros de aquí. Aquí está la sabiduría, no debajo de la tierra,
Pero las personas se esfuerzan grandemente para tener los tesoros que hay allá abajo, pero no se esfuerzan en minar los tesoros de la palabra de Dios. La sabiduría no se adquiere por minar abajo, sino por minar aquí. Pero la gente no tiene el tiempo. No tengo tiempo yo de estudiar y de leer y aprender. ¿Por qué? Porque estoy minando aquí. Estoy minando en mis tesoros de aquí. No me estoy preocupando por los tesoros celestiales y por la minería aquí. Entonces es una aplicación muy interesante, muy fácil de ver. Vamos a ver otro versículo, 1 Corintios. Bueno, aquí son muchos versículos. Vamos a ver otro. Proverbios 8. Proverbios 8. Del versículo 10 en adelante. Dice Proverbios 8 del 10 en adelante. Observen específicamente el versículo 12. Me gusta mucho el 12. Pero vamos a leer Proverbios 8:10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. O sea, métete en la sabiduría, métete en la inteligencia de la palabra de Dios. No te preocupes en la minería terrenal, preocúpate en la minería espiritual. Y dice el versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Busca la sabiduría, busca la inteligencia. Sí, busca lo académico. Es cierto. Termina tus estudios y sigue estudiando. Pero mayormente es la sabiduría de Dios para aplicar dicho conocimiento de forma correcta. Y eso no lo trae la inteligencia escolar. Eso no lo trae el dinero. Únicamente lo tiene para dar Dios. Okay. Bueno, no terminamos de leerlo. Versículo 12. Fíjense lo que dice Dios. Yo, es decir, Dios. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Wow. Y sigue y sigue y sigue hasta el versículo 21 de Proverbios 8. Dios es la sabiduría, Dios es la ciencia, Dios es el conocimiento, Dios es la inteligencia. Como ya mencioné, digamos que los amigos de Job, al igual que muchas personas en la actualidad, tienen en su posesión piedras preciosas, podríamos decir las bases teológicas. Pero como ya lo hemos dicho, no tienen sabiduría porque no lo han refinado, no lo han pulido. Cuando tú obtienes una piedra en bruto, un diamante, un rubí, lo que sea, cualquier piedra bonita, preciosa, de valor, una esmeralda, en realidad están bien feas cuando están en bruto y realmente no tienen un verdadero uso. No se pueden montar en un anillo, no se pueden montar en un arete, no se pueden hacer en dije porque están en forma bruta, feos. No tienen verdaderamente, o sea, tienen valor, pero no hay servicio. Es lo mismo con la teología. Tú puedes tener ciertas bases teológicas buenas, pero si no lo refinas y lo pules, no te va a ser útil. Los amigos de Job tenían muchas bases teológicas buenas, pero no lo tenían pulido, no lo tenían refinado, por lo tanto no era de utilidad el conocimiento de Dios que ellos tenían. Al igual que el católico.
Tiene todas estas cosas que son verdaderas bases fundamentales para la salvación, para el conocimiento de la gracia de Cristo Jesús. Pero no lo refinan, no lo siguen estudiando, no lo están puliendo para que estas bases teológicas tengan realmente una utilidad verdadera en su vida. Hay que refinar, hay que pulir. Como cristianos, nuestro deber no es solo meternos en lo profundo de las minas de Dios para adquirir su conocimiento, sino el pulir, el refinamiento de estas cosas para la adquisición verdadera de la sabiduría, para usar bien la palabra de verdad. Segunda parte, no se puede comprar la sabiduría. Versículos 12 al 19. Versículos 12 al 19. Vamos a leer esta sección. Bueno, no terminamos de leer lo otro, vamos a verlo, vamos a terminar de leerlo. Nada más habíamos leído hasta el 4. Vamos a leer del 5 al 11 rápidamente. Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. O sea, la inteligencia pues que Dios le ha dado al humano para llevar a cabo repostería. Básicamente está. Es como yo les dije, pues ¿quién le dio al hombre la inteligencia para meter una piedra a un horno, para extraerle el mineral que tiene? O sea, ¿quién les dio esa inteligencia? Igual, ¿quién le dio inteligencia al hombre para que éste hiciera básicamente lo mismo con el trigo? ¿Quién le dijo al hombre? Mira, ves esa hierba, córtala. Y luego si la cosechas y la dejas, luego la mueles. Y después de que la mueves, mira, le pones un huevito, le pones agüita, lo mezclas y haces una masita. Y de esa masita, mira, lo dejas reposar y si le pones levadura se infla. Y después de que ya está inflado, mira, ya lo metes o lo puedes meter al horno y ya haces un pan delicioso. ¿Quién les dio la inteligencia para hacer eso? O llevar a cabo esos procesos. Entonces aquí viene lo del pan como un ejemplo. Entonces dice, versículo 6, lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Eso es muy interesante el versículo 7. Implica que el conocimiento de la minería, el conocimiento del proceso de la hechura del pan, la inteligencia de diferentes cosas que nosotros hacemos, no es de bestias. O sea, yo nunca he visto un pájaro hacer un virote, ¿sí? Nunca he visto un perro que haga un reloj, porque no es algo que le corresponde a nadie fuera de lo que es la humanidad. Entonces, toda esta inteligencia y el conocimiento que Dios da, se lo da de forma exclusiva al ser humano, ¿okay? No a las bestias del campo, al ser humano. ¿Okay? Entonces, versículo 8. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Versículo 9. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Esto es muy interesante. Versículo 10 también. Es decir, que es Dios quien corta el flujo de los ríos. De hecho, yo no sé si ustedes han visto cómo minan oro de la forma antigua por medio de arroyos. Sí, lo lavan, agarran pedazos y lo meten en el agua y le hacen así y le van sacando la tierrita y hasta abajo, como el metal, el oro es más pesado, entonces el oro se mantiene en la parte de abajo y ellos nada más lo van limpiando y ya lo que queda, los residuos, debe de ser oro, porque el oro por su peso se queda ahí. Entonces dicen, bueno, también hay aquellos que buscan oro en arroyos secos, ¿sí? Arroyos antiguos. De eso está hablando este versículo. Arroyos muy, muy antiguos que ya no fluye agua por ahí, pero por siglos o milenios pasó agua por ese arroyo en alguna vez y dejan depósitos de oro. Entonces Dios corta los ríos para que se hagan esos depósitos, para que el ser humano pueda ir y extraer el mineral de aquellos ríos. Entonces muy interesante todo este asunto de la minería y cómo es que Dios es quien lo ha dado, tanto la inteligencia como la sabiduría detrás de él.
Ok. Ok, bien. Dice el versículo, detuvo los ríos, hizo salir a luz lo escondido, refiriéndose obviamente al oro. Entonces el oro está escondido, pero como Dios seca el río, ya se pueden ver los depósitos del mineral. ¿Okay? Bueno, continuamos. Ahora sí, versículo 12, no se puede comprar la sabiduría. Le puse esa parte por el versículo 15. Hablando de la sabiduría, dice el versículo 15, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. En otras palabras, si tú quieres adquirir sabiduría, no hay absolutamente nada que tú le puedas dar a Dios para adquirir sabiduría. No se puede comprar, no se puede minar. Si se mina es por medio de la minería de este libro. No hay otra manera. Pero comprarlo no tiene precio. Vale más que el oro, vale más que la plata, vale más que las piedras preciosas. Muy bien, entonces leemos a partir del 12. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en tierra de los vivientes. Esto es muy interesante, fíjense. Dice el versículo 13, bueno, 12. ¿Dónde encuentro yo la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? Y luego dice el 13, el hombre realmente no conoce el valor de la sabiduría. Esto es muy cierto. Yo no sé a cuántas personas, a cuántos jóvenes y niños yo ahora a nivel secular, estoy hablando a nivel primaria, secundaria, prepa, especialmente los que van a entrar a la prepa, ¿no? Hay muchos que dicen, ¿vas a entrar a la prepa? Les he preguntado, ¿vas a entrar a la prepa? Ya casi terminas tu secundaria, ¿vas a entrar a la prepa? Y dicen, ¿para qué? A ver, espérame, acabas de terminar la secundaria, ya puedes entrar a la prepa, deberías entrar a la prepa y me estás diciendo que no. ¿Para qué? O sea, esa persona no está valorando instrucción, no está valorando educación, no está valorando la inteligencia. Pues es lo mismo en el ámbito de la sabiduría. Mira, lee la Biblia. ¿Para qué? No se valora la sabiduría de Dios. No se valora la inteligencia. Entonces, joven, si usted está aquí, no le gusta la prepa y luego no quiere la universidad, lo lamento, pero es un burro. Te estoy diciendo la verdad, si no te gusta la escuela y no quieres entrar a la prepa y luego después de la prepa no quieres ir a instruirte en la licenciatura, una maestría, un doctorado, no tienes tu idea del valor de la inteligencia y el conocimiento y por lo tanto eres un burrazo. Aprecia, valora el conocimiento, la inteligencia y sobre todo valora la sabiduría que únicamente viene por Dios, por la minería de este libro. Valóralo. Es más precioso que todo el dinero que tú puedas obtener. La sabiduría vale más que la plata, vale más que el oro, vale más que diamantes, vale más que cualquier piedra preciosa. Y si tú dices, yo no quiero, ¿para qué? Déjame decirte que eres un burro. Posiblemente ni siquiera seas salvo. Porque una persona que realmente ama al Señor, teme al Señor, va a querer escudriñar la palabra de Dios. Porque ama la sabiduría que Dios da por medio de ella. Muy bien, versículos 12 al 19. Okay. Fíjense, versículo 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. En otras palabras, aquí en esta tierra, aquí no hay sabiduría. No, la sabiduría viene de lo alto. Aquí en esta tierra no hay sabiduría de forma natural. Y fíjense, después dice, ni se halla, el 14. El abismo dice, no está en mí. El abismo se refiere a el mundo de los muertos. Entonces, el mundo de los vivos dice, aquí no está. Aquí no hay sabiduría. El mundo de los muertos dice, no, aquí tampoco hay sabiduría. Entonces, si no está la sabiduría aquí en la tierra con los vivos y no está la sabiduría con los muertos, entonces ¿dónde está? Y seguimos leyendo, dice, el mar dice,
ni conmigo. En otras palabras, no hay sabiduría en el mar, no hay sabiduría sobre lo terrestre, no hay sabiduría en el Hades, donde están los muertos. No hay sabiduría en ningún lugar natural del hombre. 15, ya lo mencioné, no se puede comprar, no se da por oro ni por peso de plata. 16, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro, nada se le compara. 17, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. No hay nada que se le compara a la sabiduría de Dios, pero nadie la quiere. Quiero el oro, quiero la plata, quiero la chamba, quiero billetes, quiero el diamante, quiero cosas materiales. Ahí sí me esfuerzo y le voy a meter hasta lo más profundo de la mina y le voy a invertir para sacar los tesoros que hay allá abajo y voy a hacer todo lo posible. Pero yo no estoy dispuesto a adquirir sabiduría, a escarbar aquí. No estoy dispuesto a invertir aquí. Versículo 20, la misma pregunta: ¿de dónde vendrás la sabiduría y de dónde es el lugar de la inteligencia? Ahora, del versículo del versículo 20 al 28, que es el último punto, nosotros vamos a ver que la sabiduría, como ya lo sabemos, proviene únicamente de Dios. Ya lo vimos en Proverbios capítulo 2 y versículo 6, ya lo vimos también en el capítulo 3 de Proverbios y en muchos otros lados. Pero vamos a ver que si tú, fíjate, vamos a ver lo que dice Proverbios en cuanto a la persona que estudia y busca los tesoros celestiales, mina la Biblia. Vamos a ver qué dice Proverbios. Proverbios, capítulo 4, vean nada más qué hermoso. Proverbios, capítulo 4, versículos 5 al 9. Vamos a estudiar esto, o leerlos rápidamente, no estudiarlos como tal, pero vamos a leerlos. Proverbios 4, 5 al 9 son hermosísimos. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela. O sea, tu conocimiento, tu inteligencia, tu sabiduría. Y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¡Wow! ¡Qué precioso! O sea, Dios va a honrarlo. Dios me va a dar de su gracia, me entregará una corona de hermosura porque yo he buscado su sabiduría, he buscado su inteligencia, he buscado el conocimiento sobre todas las cosas y Dios te honrará por ello. La Biblia nos dice claramente, casi, de hecho, como mandamiento: adquiérelo. Adquiérelo. La Biblia nos impulsa como decreto divino: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Debemos de llevarlo a cabo con buena actitud en todo área de conocimiento, sea lo secular o sea lo espiritual, pero mayormente lo espiritual. Ahí está la verdadera sabiduría, porque esta viene de Dios. No está aquí en la tierra, no está en lugar de los muertos, no está en el mar. Es sabiduría proveniente de Dios.
Regresamos a nuestra lectura, Job capítulo 28. Y nada más vamos a leerlo. Dice, versículo 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende, fíjense, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. A ver. Vamos a verlo así. Versículos 12 y versículos 20. La pregunta es, ¿dónde pues está la sabiduría? ¿Dónde encuentro la inteligencia? Y aquí la respuesta es, no en el cielo, no en la tierra, no en el mar, no en ninguna parte. ¿Dónde se encuentra? No está en el lado. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? Y el versículo 23 nos dice, Dios sí sabe el camino de la inteligencia. Dios conoce dónde está la sabiduría. Él sí sabe de acerca de ella y conoce su lugar. ¿Cómo que su lugar? Es decir, ¿a quién se lo va a dar? ¿A quién le va a dar esa sabiduría? Él conoce en qué lugar lo va a poner. Si lo va a poner en el corazón del hermano Nacho, si va a poner sabiduría en el corazón del hermano Martín, se va a poner conocimiento y sabiduría en el corazón del hermano Víctor. Dios sabe a quién se la va a dar y conoce de dónde proviene, que es de Él mismo. Pero Él la da a los suyos que realmente están minando. Continuamos, versículo 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Dios ya lo sabe todo, es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él por su misericordia sabe a quién le va a dar misericordia, a quién no. Obviamente cuando hablamos de eso, mayormente hablamos de la salvación, pero esto también lo podemos incluir en la sabiduría. Al dar peso al viento y pone las aguas por medida. Cuando Él dio la ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El apartarse del mal, la inteligencia. Entonces el último versículo nos da la respuesta a las preguntas del versículo 12 y el versículo 20. Otra vez. El versículo 28, el versículo final, nos da la respuesta de las preguntas del versículo 12 y el versículo 20. Entonces, ¿qué es o de dónde proviene la sabiduría? Dice, la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es la inteligencia? El apartarse del mal. Eso es la respuesta de qué es la sabiduría, qué es la inteligencia. Dos cualidades que el mismo Job tenía. Si nosotros vamos a lo que leemos, lo que Dios dijo de Job, vamos rápidamente a Job capítulo 1. Y vamos a leer, ya lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo nuevamente. Job capítulo 1, versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjense, varón perfecto y recto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, sabio por su temor a Dios, inteligente por apartarse del mal. Entonces la misma descripción de Dios acerca de la persona de Job es reflejado aquí. Por lo tal, Job era una persona sabia e inteligente. Sabia porque temía a Dios, inteligente porque huía del mal. Lo podemos también ver en el capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad aun cuando tú insistes contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, Job tiene precisamente esas mismas dos cualidades que sus amigos no tienen. Mi pregunta para ti es, ¿tú tienes esas dos cualidades? ¿Tú estás minando hasta lo profundo de la palabra de Dios para que Dios por medio de ella te dé a ti sabiduría que únicamente proviene de Él? ¿Estás escudriñando la palabra de Dios para obtener esas piedras preciosas y pulirlas y refinarlas por medio del Espíritu Santo? Porque es Él quien nos pule, es Él que nos enseña más, es Él que nos santifica día a día, lustrándonos
puliéndonos, dándonos sabiduría cada día más. Ahora, ¿qué es realmente el temor a Jehová? Bueno, hay muchos versículos. Vamos a ver algunos. Proverbios capítulo 1. Sí. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice, fíjense, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres tener sabiduría, verdadera sabiduría que viene de lo alto y no viene de los hombres? Primero es temer a Jehová. ¿Pero qué es ese temor? ¿Es acaso un temor que a mí me mantiene paralítico? Porque, digo, cuando nosotros tenemos miedo, muchas veces nos congelamos, ¿no? Pasa algo y te quedas así todo espantado porque tienes... Ok. En el caso de Dios, para nosotros los cristianos, los que realmente somos salvos, el temor de Dios no es un temor que nos mantenga paralizados de miedo, sino que es un temor que nos trae energía. Es un temor que nos lleva a la acción. Es una reverencia pura y total de la persona del Creador. Esta reverencia no me paraliza, me pone en acción. Una verdadera reverencia hacia su persona me lleva a hacer lo que Él me dice. Al temer, guardamos sus mandamientos. Eso lo dice Eclesiastés. Si yo le temo, voy a llevar en acción y guardar sus mandamientos. Es más, vamos a verlo en Eclesiastés. ¿Dónde está Eclesiastés? Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Eclesiastés. Después de Proverbios. Sí. Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer el versículo 13. Eclesiastés 12:13 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Si tú temes a Dios, vas a llevarlo en acción guardando sus mandamientos, lo cual es el todo del hombre. Y si yo temo a Dios y guardo sus mandamientos, esto implica que voy a estar caminando en sus caminos. Vamos rápidamente a Josué. Josué capítulo 24 y versículo 14 dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirven vuestros padres al otro lado del río. Entonces, si yo temo a Dios, voy a guardar sus mandamientos, y si yo temo a Dios, voy a permanecer en sus caminos y voy a servirle a Él. Por lo tanto, no es un temor que paraliza, es un temor que te pone en acción. También, si yo temo a Dios, lo cual es el principio de toda la sabiduría, este temor de Dios es el que me lleva a huir del mal. Otra vez, recuerden las dos cosas que vimos que Job dice: sabiduría e inteligencia, ¿dónde están? Sabiduría, temor de Dios; inteligencia, huir del mal. Pero si yo estoy en la sabiduría de Dios, el huir del mal se va a dar por default. Vamos a verlo. Proverbios, capítulo 3. Versículos 7 y 8. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Busca la sabiduría de Dios, mina hasta lo más profundo, y el Espíritu Santo que te pula y que te refina por medio del estudio, para que tú realmente llegues a un conocimiento pleno de la persona de Cristo Jesús, la salvación que Él ofrece, por medio de la cual tú llegarás al entendimiento del temor de Dios, lo cual es sabiduría. Y esa sabiduría te llevará al apartarte del mal, lo cual es inteligencia. Job le estaba diciendo a sus amigos, básicamente, que ellos no eran inteligentes, no tenían sabiduría, tenían inteligencia, tenían conocimiento de diferentes cosas, pero realmente no tenían temor de Dios. Por lo tanto, no había sabiduría en ellos. Muchas personas tienen teología básica, teología muy buena, teología fundamental, pero como no conocen a Dios, no pueden pulirla, no pueden refinarla, porque el Espíritu Santo no mora en el inconverso, únicamente en el Hijo de Dios, o en los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ya salvos, ya siendo receptores de su gracia, dice la Biblia, no solo que debo de buscar la sabiduría, que ya vimos en Proverbios, sino que debo también pedirla a Dios. Eso lo dice el libro de Santiago. Vamos rápidamente a Santiago. Con eso terminamos. Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 5 nos dice a los salvos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Has pedido por sabiduría últimamente? ¿Has estado abriendo tu Biblia y aprendiendo por medio del Espíritu Santo y yendo en oración a Dios y decirle: Señor, dame sabiduría que únicamente tú me puedes dar? ¿Has orado de esa manera últimamente? No es sabiduría de hombres, es sabiduría de Dios. Y Él es quien la otorga a quien Él quiera otorgarla, porque Él es la fuente y el origen de la sabiduría. Solo en Él y únicamente en Él es que podemos adquirirlo. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Únicamente y exclusivamente en Él hay sabiduría. Estúdiela, mínelo de aquí y pídaselo de forma directa si es que usted es un hijo de Dios que teme a Dios. Vamos a ver. Señor Padre, gracias le damos por su sabiduría, por su inteligencia, por su salvación, por el Espíritu Santo, quien nos llena de dicha inteligencia y sabiduría cuando estudiamos y se lo pedimos. Señor, que sea su Espíritu Santo que haga la obra completa en cuestión a nuestros conocimientos, nuestro temor de Dios. Llévenos, Señor, cada día a temerle más, y no temor para paralizarnos, sino temor para llevarlo en acción. Gracias, Señor. Esto le damos gracias por todo esto, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.